Bueno, a ver, nos quedamos, yo quiero terminar con ustedes el tema de la entrevista, ¿ya? Porque sí es importante, ¿ya? Entonces, en este tema, habíamos visto que la entrevista por competencias, ¿no? La entrevista por competencias es una entrevista donde lo que yo voy a querer determinar a través de la entrevista son todo eso que no se ve en la figura del iceberg, ¿no? Todo eso que está en el fondo del mar, ¿no? Es lo que yo quiero ver en una entrevista con una persona. Entonces, de hecho, eso no es muy fácil, ¿no? Porque ¿cómo veo en una entrevista todo lo que tienes adentro, ¿no? Todo lo que, digamos, tus valores, tus comportamientos, en una entrevista es difícil. Sin embargo, no es imposible. Y por eso es que hay muchas técnicas, como les dije, de medir o evaluar competencias, ¿no? Una de las técnicas, de hecho, el Assessment Center es la más segura, la más predictiva, pero tenemos las entrevistas de incidentes críticos o entrevistas por competencias, que también nos pueden dar un buen análisis de la persona. Entonces, esta entrevista, de acuerdo a la metodología de High Group, la metodología de High Group es una metodología, como les dije, que es una consultora a nivel mundial y son los expertos en competencias. Estos señores tienen una metodología que dividen la entrevista en varias fases, pero en realidad la división es con fines didácticos, porque cuando uno ya se entrena, ya automáticamente corre la entrevista, sí que estés pensando fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Entonces, eso uno ya lo va distinguiendo internamente, pero sabes los pasos que tienes que hacer. Y el primer paso, pues, es preparar tu entrevista. ¿Cómo vas a preparar tu entrevista? Lo vas a hacer, voy a pasar de frente a las fases un ratito, sí, está bien. Lo primero es, bueno, revisar el perfil del puesto, ¿no? Leer las competencias que vas a evaluar y revisar el currículum del candidato. La fase 2 y 3 es entre la introducción, ¿no? Y que puedas determinar cuáles son las responsabilidades que ha tenido el candidato con respecto al puesto que estás entrevistando, ¿no? Y le dices que te exponga brevemente en 3 minutos, ¿no? O tú tomas el tiempo 3 minutos y no dejas que se pase del tiempo, ¿no? Donde puedes decirle, puedes agarrar y decirle, bueno, yo quisiera que brevemente, ¿no? Y ahí también puedes medir su capacidad de síntesis, ¿no? Le puedes decir brevemente, quisiera que usted me exponga cuáles son las experiencias que tiene que ver con el puesto, ¿no? Que usted ha tenido antes y que tienen que ver con el puesto. Entonces, si la persona te puede determinar eso en los 3 minutos, entonces ahí estás midiendo también capacidad de síntesis, porque si se van, pues, y se van, pues, a hablar de todo, desde que empezaron su vida laboral, ya pues ahí hay cero capacidad de síntesis, ¿no? Luego lo que vas a tener es el evento, ya una vez que te ponen en contexto y que tú ya sabes de que tiene esta persona experiencia en el puesto que estás buscando, entonces ahí es donde empieza recién su evaluación por competencia. Recién ahí. Esa es la fase 4, ¿no? ¿Y por qué recién ahí? Porque claro, y ahora te interesa indagar sobre esa experiencia, ¿no? En el puesto, ¿no? Entonces, pero no sobre su currículum, ¿ah? Sino sobre lo que tiene adentro. Es eso que hemos visto en el iceberg, ¿no? Eso que tiene adentro. ¿Cómo lo voy a ver a través de una entrevista? Y yo se los comenté la vez pasada, ¿no? En realidad, no voy a decirle, ¿y qué haría usted si le asignan un proyecto? Si yo pregunto, ¿qué haría usted si le asignan un proyecto?
En futuro, definitivamente la persona me va a decir, ah, bueno, yo soy muy organizado, soy muy proactivo, voy a coordinar, y te cuenta el cuento, porque en realidad uno puede venderse ahí, ¿no? Pero es distinto a que tú le preguntes, y cuénteme usted alguna situación donde le hayan asignado un proyecto y de qué se trató. Entonces ahí no te pueden inventar, es lo que pasó. Entonces te van a decir, ah, bueno, sí, cuando a mí me asignaron un proyecto. ¿Y dónde estaba usted? ¿En qué trabajo estaba? Ah, ya, estaba en la SUNAT. Ok. ¿Y cuánto tiempo duró el proyecto? Bueno, duró 3 meses. Ok. ¿Y cuál fue su rol dentro del proyecto? Bueno, para que tú sepas qué cosa es lo que hacía. No vaya a ser que simplemente haya sido el secretario del proyecto. Entonces, es por eso importante saber cuál era el desempeño de la persona en la tarea, ¿no? Entonces, acá tienes, digamos, es justamente un ejemplo, ¿no? De cómo preguntar, ¿no? Cuénteme una situación del pasado donde usted haya jugado un papel protagónico. Yo considero que cumplió, superó las expectativas y se haya sentido muy satisfecho. Me gustaría que me hablara en primera persona. Entonces, tú vas a hacer preguntas de acuerdo a la competencia que estás evaluando. Estas preguntas no son para todos los candidatos. Depende de lo que evalúes. Ahora vamos a ver algunas preguntas típicas según la competencia que vas a evaluar. Algunos ejemplos donde tú puedes decir, para comenzar con la entrevista, nos tomaremos 3 minutos, que es la parte donde vas a determinar su responsabilidad en la fase 2. Nos tomaremos un par de minutos para que me cuente cuáles son sus principales responsabilidades en el puesto y en el contexto en el cual trabaja, desafíos, etc. O sea, es lo que le quieres indagar sobre el puesto que está postulando, ¿no? Y una vez que termina de contarte, le puedes decir, ¿no? Bueno, ahora voy a pedirle que me cuente algunas experiencias donde haya participado usted directamente en los últimos años, ¿no? En algunos momentos voy a pedirte que me describas con lujo de detalles reuniones de trabajo, proyectos o discusiones para entender lo que hizo, lo que dijo, ¿no? Lo que pensó. O lo voy a interrumpir para poder focalizar algunos puntos, ¿no? Entonces, la entrevista se tiene que realizar en un lugar tranquilo, sin ningún apremio, ¿no? Lograr que el entrevistado se sienta a gusto y relajado para que pueda realmente responderte lo que tú necesitas. Mantener comportamientos no verbales apropiados, ¿no? Como posturas y contacto visual. Es bien importante, a veces nosotros no decimos mucho, pero nuestra cara dice más que lo que hablamos. Mantener una actitud libre de prejuicios, evitando primeras impresiones y conclusiones. Esto es muy importante. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Que cuando ya entra la persona en la entrevista, a veces ya lo estamos calificando. O por su manera de vestir, o por su corte de pelo, o por su estatura, o por su contextura, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de prejuicios, ¿no? También siempre crear una impresión muy positiva de la organización, ¿no? Porque lo que queremos es atraer talento. Utilizar la escucha activa, preguntas concretas y entendimiento de la respuesta, ¿no?